y con amor leamos el texto de esta mañana en el Evangelio de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 23. Juan capítulo 17, verso 23. Y al leer la palabra del Señor, le invito a compartir el texto de esta mañana. Y mientras disponemos nuestro corazón para recibir el texto, quiero dar una cordial bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Siempre es una alegría en la casa del Señor poder ver rostros nuevos. Y también aquellos que nos ven en la señal de Israel TV Online en el mundo entero, allá donde a través de la tecnología podemos bendecirlo. Reciba usted en cualquier parte del mundo donde esté un cordial saludo y unas palabras de bendición en esta mañana. Vamos a leer juntos el verso que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17, verso 23. Juan 17, 23. ¿Estamos juntos y listos? Amén. Dígalo conmigo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Señor, en esta mañana, gracias porque tú nos has amado. Y ese es el amor, Señor, que nos tocó, que nos restauró. Ese es el amor que nos impulsa a caminar cada día. Es el poder de tu amor, Señor. Permite que ese amor fluya en medio nuestro, requiere, y lo que como cuerpo requerimos escuchar en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad, puede tomar su asiento. Una de las cosas hermosas que podemos descubrir y experimentar en la iglesia es aquello que nos fue declarado por la misma palabra. La palabra dice que Dios es el que produce el querer como el hacer. Y la semana pasada como iglesia estuvimos viviendo un tiempo muy hermoso, muy especial en nuestro llamado Festival de Redes. Y uno de los desafíos que este festival nos trajo fue el entender un principio de la Escritura que a lo largo de la historia del cristianismo ha sido clave para que la iglesia no pierda el enfoque. Y ese principio lo resumimos en una declaración que queremos que en los próximos años nos siga guiando en nuestro accionar. La semana pasada propusimos caminar en virtud de este principio: unión, fusión y expansión. A ver, dígalo conmigo: unión, fusión y expansión. Unión, fusión y expansión. Si el 2014 para nosotros como iglesia es el año de la expansión, tenemos que tener claro de que no va a haber expansión si primero no hay unión. Y en esta mañana queremos hablar de una manera especial sobre eso, sobre la unión, sobre la unidad. Una de las cosas que disfruto mucho al ir a los evangelios es poder, a través de la óptica de los evangelistas, descubrir aquello que nuestro Señor Jesús en su ministerio vivió.
4 evangelios que nos dan 4 ópticas diferentes y complementarias de la persona de Jesús, del ministerio de Jesús, de los milagros de Jesús, del vivir de Jesús. Pero apenas uno relata una de las más hermosas oraciones que Jesús desarrolló. Los estudiosos dicen que esta es una de las oraciones más extensas de Jesús. ¿Y sabe algo? Cuando usted lee la oración de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, va a darse cuenta de una manera rápida de quién es Jesús en el interior de su ser. Al final, la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando leemos, descubrimos, escuchamos la oración de Jesús, nosotros podemos entender lo que había en el corazón de Jesús. En ese corazón tierno, en ese corazón pastoral, en ese corazón que no se desentiende de sus discípulos, en ese corazón que sigue preocupado, pensando en qué será de ellos después que Él parta. Pero esta oración es hermosa porque tiene elementos muy particulares, elementos relacionales. Jesús nos enseña cómo se relaciona con el Padre. Y los primeros versículos de Juan 17 son extraordinarios. Jesús nos muestra esa espontaneidad, esa frescura, esa transparencia para relacionarse con Dios. Es ese momento cuando Él da gracias al Padre por aquello que le ha permitido vivir. Es ese momento cuando Él rinde cuentas al Padre. Una de las cosas que a veces los creyentes olvidamos, Jesús lo recuerda allí. En la oración Jesús rinde cuentas. Padre, los que tú me has dado, yo los he guardado, dice. Jesús está dando cuentas de aquello que le había sido encomendado. Pero también de inmediato viene la preocupación por aquellos que quedan, por aquellos que están con Él y por aquellos que van a venir. Cuando hablamos de la unidad y de la perfecta unidad, aquella que Jesús señala, hay algo que debemos entender. La unidad se construye a través de las relaciones. Es difícil alcanzar unidad si no hay relaciones. Y las relaciones que dejan huellas permanecen. Olvidarlas no es posible. Las relaciones que dejaron huellas en su vida, las relaciones con sus padres que han dejado huellas, con sus abuelos, con los pastores, con los misioneros, con los profesores, aquellas relaciones que dejan huellas en nuestra vida permanecen. Olvidarlas no es posible. Y la relación de Jesús con sus discípulos dejó huellas. Y esas huellas establecen marcas. Y las marcas de una relación precisan una ruta. Seguirlas es sabio. Jesús en sus relaciones o en su relación con sus discípulos establece marcas tan claras para que al irse ellos puedan continuar en esa senda que Él había trazado. Pero en esa relación entre maestro y discípulos hay una ruta, hay un camino que se debe preservar. El camino que Jesús desarrolla con el Padre. El camino que Jesús desarrolla con los discípulos.
Y en ese camino, la ruta está clara. En la relación entre Jesús y los discípulos, este es el camino. El maestro inspira, el discípulo replica. El maestro inspira, el discípulo replica. Mire lo que dice el verso 18 de Juan 17. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿A dónde? Al mundo. Como tú me enviaste al mundo. Jesús tiene claro algo. Jesús fue un enviado. ¿De parte de quién? De Dios. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Y esta palabra tiene que ver con algo que muchas veces los discípulos de Jesús olvidamos. Los discípulos de Jesús somos enviados. Usted es un enviado. Yo soy un enviado. El Señor nos ha enviado. Nos ha enviado. Significa que usted tiene una misión que cumplir. Significa que usted tiene un rol que llevar a cabo. Significa que hay una tarea que hay que cumplir. Y Jesús cumplió la tarea. Y al terminarla sintió la alegría de haberlo hecho. Los discípulos son enviados. ¿Y sabe por qué son enviados? Porque el mundo no puede esperar. El mundo se sigue desangrando, se sigue dividiendo, se sigue fragmentando. Y nuestro Dios sabe cómo contrarrestar a través de su iglesia. Pero si hay algo que también Jesús nos muestra, es que el Evangelio siempre añade. Los discípulos siempre están llegando. Siempre. No se trata solo de usted. Se trata de los que vienen atrás y de los que van a venir y de los que seguirán viniendo. Mire lo que dice el verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús no estaba orando solo por los 12. No estaba orando por los 70 que habían sido comisionados anteriormente. No estaban orando por los 120 que iban a estar en el aposento alto. No estaba orando por los 3000 que escucharon el sermón de Pedro y se convirtieron. Jesús también estaba orando allí por usted. Estaba orando por usted. Y estaba clamando por usted. Y estaba pidiendo por usted. ¿Sabe para qué? Para que usted entendiera que es un privilegio ser enviado de Dios. Si los discípulos siguen llegando, significa que la obra de Dios no se va a detener porque Parrish no quiera hacer lo que fue enviado a hacer. Si Parrish no lo hace, Dios moverá a Parrish, pero la obra debe seguir. Si usted no lo hace, usted va a ser movido y vendrá otro. Pero la obra, ¿qué cosa? Debe continuar, porque el mundo lo necesita. Pero aquello que usted fue llamado a compartir y las bendiciones que Dios tenía para usted, con tristeza, somos nosotros mismos los que las dejamos a un lado al no entender que somos enviados. Pero si en el Evangelio se sigue añadiendo más y más discípulos, hay algo que posiblemente hemos olvidado. Los discípulos somos diversos. ¿O no somos diversos? ¿Ah?
mira al que está a su lado, al que está al frente, al que está atrás. Y tan solo mirándonos nos vamos a dar cuenta de que somos, ¿qué cosa? Somos diversos, somos distintos. Y escuche algo, el mayor desafío de la diversidad es cómo acoplarse. Cómo acoplar a hombres y mujeres diversos, de diversos trasfondos, de diversas culturas, de diversas maneras de pensar, de diversos criterios. ¿Cómo hacerlo? Es allí donde entendemos algo que muchas veces se olvida. La unidad no es humana, porque no hay principio, carácter o palabra humana que pueda lograr acoplar lo diverso del ser humano. La unidad viene de Dios. Y si viene de Dios, hay un principio que nosotros no lo podemos olvidar. El principio relacional entre Jesús y el Padre termina siendo el mismo principio en el discipulado. ¿Y cuál es el principio? Tú en mí y yo en ti. A ver, dígalo conmigo. Tú en mí y yo en ti. Dígalo de nuevo. Tú en mí y yo en ti. Verso 21 de Juan 17. ¿Qué dice la palabra? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad entonces no es en programas, no es en proyectos, no es en enfoques, no es en estilos. La unidad es en Cristo Jesús. Es en Cristo, para que sean uno en nosotros. Cuando la unidad es en Cristo, entonces entendemos aquello que la unidad produce. La unidad, aquella que viene de Cristo, nos vincula a todos. Nadie queda exento. Esta unidad es diferente a las unidades humanas, porque la unidad humana siempre procura juntarse con alguien que es similar a mí. La unidad en la iglesia, que es en Cristo, desafía ese marco, porque nos muestra que aunque somos diversos, podemos estar ¿qué? Unidos, porque es Cristo el que nos une. La unidad nos vincula a todos, nadie queda exento. La unidad es testimonial, imparte un mensaje creíble. Hermanos, amigos, la unidad es testimonial. Hoy vivimos tiempos que los antecesores nuestros, los precursores del Evangelio, nunca soñaron. Hoy iglesias no solo se reúnen en templos, se reúnen en teatros, en coliseos, en estadios. Hoy en América Latina hay miles y millones de cristianos. Pero escucha esto, hoy como nunca antes también el mundo no cree. ¿Y por qué no cree el mundo? ¿Por qué no cree el mundo? Porque Jesús dijo que van a creer cuando exista ¿qué cosa? Cuando exista ¿qué cosa? Unidad. Y cuando la gente ve que los llamados discípulos de Jesús se pelean entre ellos, tienen celos entre ellos, tienen disputas entre ellos, la gente dice: el mensaje suena muy hermoso, pero la vida no me demuestra ese mensaje. Y el impacto de un mensaje está en lo que la vida
proyecta o testifica. Por eso es que la unidad que viene del Señor es testimonial, imparte un mensaje creíble. Y si es así, no tengamos temor de decir esto. La unidad fluye, viene del Señor. Es su gloria manifestándose. El verso 22 dice: la gloria que me diste. Escuche bien esto. Parece que esto hemos olvidado. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué la gloria? ¿Para qué la gloria? Para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno. La gloria que hemos recibido tiene un propósito. Y la gloria es para producir lo que humanamente nunca se podrá: la unidad. La unidad que viene de Dios, la unidad que viene del cielo. Siendo así, entonces, la gloria del Señor se expresa. En la iglesia, la gloria del Señor se expresa. Así como en el pasado, cuando Salomón inauguraba aquel templo hermoso, dice que la gloria del Señor, ¿qué cosa? Descendió. Si hay algo que enfrentar, aquello que cada día viene por delante. Si somos uno, aprenderemos a estar juntos en el dolor. Si somos uno, aprenderemos a celebrar las victorias. Si somos uno, aprenderemos a llorar los dolores. Si somos uno. Y es la gloria del Señor la que nos ha sido dada para eso. En ese sentido, la unidad perfecta, aquella que viene entonces de Cristo, nos permite disfrutar lo que Él nos da. ¿Qué nos da la unidad perfecta? La unidad perfecta nos une. Mire lo que dice el verso 23. El verso 23 dice: yo en ellos y tú en mí. La unidad perfecta nos une. No hay otra unidad que nos va a unir así. La unidad perfecta impacta al mundo. Esa unidad, dice la palabra, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para que el mundo conozca que el Señor Jesús fue enviado por el Padre. Necesitamos esa unidad. Necesitamos entender que esa unidad es imprescindible. Necesitamos abandonar posturas que han impedido de que el mundo conozca. Y es por eso que la sede espiritual sigue en el mundo, pero sigue siendo canalizada hacia donde no debe, porque la unidad de la iglesia no es visible. Pero la palabra dice que la unidad perfecta afirma el poder del amor. Y los que has amado a ellos, y que los has amado a ellos como a mí me has amado. La unidad es determinante, hermanos. La unidad es determinante para una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia sana está unida. Una iglesia enferma se divide. Una iglesia sana. ¿Cómo uno puede darse cuenta que una iglesia está sana? Está saludable, su cuerpo está funcionando normalmente. A la luz de la Escritura, una iglesia sana está unida. Una iglesia enferma tiene síntomas y el resultado de esa enfermedad es que se divide. El mayor referente de esta verdad usted la encuentra en la carta a los Corintios,
Pablo, cuando escribe a los creyentes de Corinto, el primer capítulo de Primera a los Corintios, mire ahí lo que le dice Pablo. Y de entrada, Pablo habla de una iglesia enferma, porque esta iglesia estaba, ¿qué cosa? Dividida entre los que eran de Apolos, los que eran de Pablo, los que eran de Cefas y los más espirituales que decían que ellos eran de Cristo, pero separados de los otros. Una iglesia sana está unida, una iglesia enferma se divide. Pero aquí viene lo más desafiante, y es entender que la unidad contribuye al crecimiento familiar. Una familia no puede crecer si no está ¿qué? Un matrimonio no puede avanzar si no está ¿qué? Una iglesia no se puede expandir si no está ¿qué? Unida. La unidad contribuye al crecimiento. Cuidar la salud es la clave. La salud. Escuche algo. Si la unidad contribuye al crecimiento, usted y yo debemos cuidar la salud. Tenemos que estar atentos a aquellas cosas que nos están mostrando que algo está ocurriendo. Y allí es donde entendemos el principio espiritual y el principio relacional. El principio del discipulado no solo se aprende, se vive. ¿Y cuál es el principio? Tú en mí y yo en ti. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que cuidar mi salud espiritual. Porque si yo me enfermo, yo lo afecto a usted. Usted tiene que cuidar su salud espiritual, porque si usted se enferma, usted me afecta a mí. Significa que el principio tiene que ver con un elemento clave en la iglesia. Para cuidar la salud de la iglesia necesitamos cuidar nuestra salud espiritual personal. Si usted no cuida su salud espiritual, usted terminará afectando a la iglesia. Si usted como padre no cuida su salud emocional espiritual, usted terminará afectando a su familia. Si usted como hijo no cuida su salud espiritual y emocional, usted terminará afectando a sus padres. Por eso hay tantas familias que hemos sido golpeados porque alguno en la familia no cuidó, ¿qué cosa? La salud espiritual y emocional. Y uno piensa de que eso no tiene que ver con mis padres, no tiene que ver con mi esposa, no tiene que ver con la iglesia, yo lo estoy viviendo. No, querido, lo que pasa contigo afecta a otros. Si tú dejas de cuidar tu vida espiritual, tú vas a afectar tu matrimonio, tú vas a afectar tu familia, tú vas a afectar a tus hijos, tú vas a afectar a tu iglesia. Por eso, el llamado que hoy recibimos es a que este principio no lo olvidemos. Ayer en la mañana impartía la bendición sobre una pareja, y al impartir esa bendición les recordaba aquello que la Escritura le dice al hombre: maridos, amad a vuestras mujeres como a vosotros, ¿qué? Porque el que ama a su mujer, a sí mismo, ahí está el principio, ahí está el principio. Cuando yo aprendo a amarme, a cuidarme, yo también estoy cuidando ¿a quién? A mi esposa. Cuando como creyente yo estoy cuidando mi vida espiritual, también estoy cuidando ¿a quién?
a la iglesia cuando como creyente yo no cuido mi vida espiritual. Yo no estoy atento a aquellas cosas que me quieren deslizar, aquellas cosas que me quieren sacar del camino, aquellas cosas que me están robando el gozo, aquellas cosas que me están enfriando. Yo terminaré afectando a mi iglesia. Si queremos que esta perfecta unidad sea parte de nuestras relaciones como iglesia, hay un desafío en esta mañana, y el desafío es cuidar la salud. Y al terminar, yo quiero decirle algo. Este es el año de la expansión. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Nos ha permitido expandirnos de muchas maneras a lo largo de este año. Pero no nos engañemos, sin unidad no hay expansión. Sin unidad no hay expansión. Muchos ministerios cristianos crecieron, y llegó un momento en que se vinieron abajo. ¿Y sabe cuál fue la razón? Que no entendieron que lo que mantiene un ministerio firme, creciente e influyente es la unidad que es en Cristo Jesús. No la unidad de un predicador extraordinario y carismático, no la unidad de un proyecto, no la unidad de un esquema. No, esas cosas van y vienen. La perfecta unidad es aquella que viene en Cristo. Y esa perfecta unidad es la que produce resultados duraderos. Por eso, al terminar, le hago una propuesta. Le pido como pastor, como hermano en la fe suyo, le suplico, considere estas palabras: unámonos en Cristo. Unámonos en Cristo. Seamos uno. Unámonos en Cristo. Si nos unimos en Cristo, estaremos allí en el momento del dolor. Estaremos allí en el momento de la alegría. Estaremos allí en el momento de la angustia. Si nos unimos en Cristo, podremos sentir que al haber sido enviados, estamos cumpliendo nuestro papel. Incline su cabeza, por favor. Permítame orar. Padre, en esta hora, al llegar delante de ti, te damos gracias por esta palabra. Una palabra que devela muchas situaciones que han pasado en la vida personal, familiar y de iglesia. Es difícil caminar dos juntos si no están de acuerdo, dice la palabra. Y es difícil cuando una pareja de matrimonio no está unido en Cristo. Es difícil cuando una familia quiere construir, batallar y enfrentar los avatares del día a día si no están unidos en Cristo. Es difícil que una iglesia quiera ser agente de cambio en la sociedad si sus miembros no están unidos en Cristo. Hoy entendemos que muchos dolores que hemos vivido como familias, como matrimonios, como iglesias, tienen una razón. Y es que no entendimos que la unidad perfecta viene de ti. Esa es la unidad que requerimos y necesitamos. Esa unidad en nuestras relaciones para poder superar los obstáculos, diferencias, discrepancias. Solo en la unidad que viene de lo alto será posible. Las otras se van a fragmentar, se van a romper, se van a desunir.
porque fueron establecidas en virtud de postulados humanos. En esta mañana, Señor, oramos para que este principio, tú en mí y yo en ti, sea una realidad en medio nuestro. Y mientras todos están orando, yo quiero hacer una invitación. En esta mañana es una oportunidad para aquellos que han venido por primera vez o nos han acompañado algunas ocasiones, considerar este principio relacional. Tú en mí y yo en ti. Usted necesita estar en Cristo y Cristo necesita y desea estar en usted. Pero esta mañana usted puede decirle: Señor, entiendo que muchas cosas no han caminado porque este principio no lo conozco, no lo he vivido. Y al llegar a este lugar, yo quiero abrir mi corazón. Quiero caminar contigo en mi hogar, en mi trabajo, en mi empresa, en mi universidad, en mi vida cotidiana. Tú en mí y yo en ti. Será la manera como muchas cosas que todavía no encuentran solución en Cristo comiencen a arreglarse. Así que allí donde usted está, si ha venido por primera vez o nos ha acompañado en algunas ocasiones y no ha tomado antes una decisión por Jesús, yo lo quiero animar. Dígale: Señor, te abro mi corazón. Señor, te invito a mi vida. Ven a mi vida. Allí donde está usted, dígale eso al Señor. Y ahora quiero pedirle algo mientras todos están orando. Quiero pedirle que usted me dé la oportunidad de acompañarle en esta decisión. Solo es imposible. Permítame ponerme a su lado para orar por usted y pedirle al Señor que esta decisión suya, Él venga para respaldarla. Si ese es el deseo de su corazón, mientras todos oran, yo quiero que aquellos que han tomado esa decisión, que han venido por primera vez o nos han acompañado en otras ocasiones y no han hecho esta decisión, me permitan orar por usted. Solo le voy a pedir que allí donde está, extienda su brazo para darme ese indicativo. Yo quiero orar por usted. Déjeme ver su brazo. Yo quiero orar por usted. Veo su brazo, Dios le bendiga. Veo su brazo, Dios le bendiga. Veo su brazo, Dios le bendiga. Veo varios brazos levantados, Dios le bendiga. Y mientras usted tiene ahí su brazo levantado, yo quiero orar con usted. Déjeme orar con usted, por favor. Y quiero pedirle a los colaboradores que acerquen a las personas que están con los brazos levantados. Yo estoy aquí a unos pasitos suyos. Venga, por favor. Señora, caballero, señora, venga. Permítame orar allá atrás. Las personas que levantaron su brazo, permítame orar por ustedes. Permítame orar por ustedes. Y mientras yo voy a orar con este grupo de personas, yo le quiero pedir algo a usted allí. Toda familia enfrentamos nuestros desiertos, nuestros momentos duros. Y hoy la palabra nos estimula, nos anima a pensar que hay una manera de cómo enfrentarlos. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Ore por su familia, ore por su matrimonio, ore por la iglesia, para que este principio sea una verdad en medio nuestro. Y mientras usted ora, yo voy a orar también con este grupo de personas.
Jesús dijo, para que sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén.